Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Nos encontramos una vez más en este programa de Al Día con la Iglesia Radio. Qué alegría volvernos a encontrar en esta mesa que siempre nos da como frutos conversaciones maravillosas que nos permiten seguir creciendo como iglesia. Una vez más con Eni, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Hola, Vale, de nuevo en este espacio que tanto queremos, que tanto nos gusta, que nos ayuda a construir nuestra fe, nuestra iglesia, este ratico de conversación siempre con temas importantes. En este año también estamos abordando temas llenos de esperanza, justamente por el año que estamos viviendo, este año jubilar, y hoy, como siempre, con invitados muy especiales y temas que creo que a todos nos van a llegar al corazón. Así es, Eni. Resulta que la palabra esperanza, según la RAE, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable algo que se desea. Hoy vamos a abordar este tema, pero no con esta definición del mundo, sino una definición que proviene de Cristo. Para eso tenemos un invitado muy especial. Los esperamos al regreso. Vamos a escuchar el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo en voz de Santiago Roldán, nuestro delegado para las comunicaciones. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Nueva Delegación Episcopal. En el año 2012, después de un discernimiento comunitario, se vio la necesidad de promover procesos orgánicos y permanentes de evangelización que nos mantuvieran en misión permanente. Concretamente, se vio la necesidad de impulsar en nuestra arquidiócesis la apertura o consolidación de pequeñas comunidades eclesiales. Se confió entonces la animación y coordinación de este propósito a la Vicaría de Pastoral. Con el compromiso de los párrocos y sus consejos pastorales y con la asesoría de obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, tenemos en este momento en unas 200 parroquias que han asumido este proyecto. Un número bastante grande de personas que en pequeñas comunidades vinculadas a los sistemas aprobados van avanzando en una sólida formación cristiana y en un mayor compromiso apostólico. Ahora percibimos con mayor claridad que estas pequeñas comunidades son una válida respuesta a la realidad que vivimos. En efecto, en las últimas décadas hemos visto cómo una evolución cultural ha venido cambiando los principios, los valores, los comportamientos y la mentalidad de los pueblos, pero tal vez sin ser muy conscientes de lo que ha estado pasando y a dónde podemos llegar. Se podría decir que toda la población de nuestras ciudades ha sido bautizada, pero su fe no se manifiesta suficientemente en la vida ordinaria. Muchos están en la misa dominical, participan en la Semana Santa, son devotos de la Virgen, pero no se comprometen con una transformación de su vida. No tienen sentido de pertenencia a la iglesia y no se esfuerzan por mejorar el mundo injusto y poco fraterno en el que vivimos. Aparece claro que cuando la fe cristiana no puede sostenerse con el solo ambiente sociocultural, cuando muchos católicos quedan desubicados por el estilo de vida de la sociedad moderna, por la movilidad humana, por la penetración de la tecnología en varios campos y por el flujo de la comunicación a través de las redes sociales, se necesita un cambio serio en la forma de evangelizar y en toda la acción pastoral. Es así como surgen las pequeñas comunidades en las que la palabra de Dios es acogida, orada y traducida de modo concreto a la vida de cada día. Se recibe la gracia de practicar la fraternidad. Se hace más viva la vinculación eclesial a través de la parroquia y desde ella se asume un mayor compromiso apostólico. Esto permite a los católicos sostenerse en un camino solidario que muestra el sentido de la vida y abre la esperanza frente al futuro. Para promover este proyecto se ha avanzado bastante y que supera ya las posibilidades de la Vicaría Pastoral.
se ha visto la conveniencia de crear, como en otras diócesis, una delegación episcopal que pueda acompañar y favorecer la unidad entre las comunidades eclesiales de base, las comunidades por el reino de Dios, SER, y las comunidades del sistema integral de nueva evangelización. Por tanto, entre las funciones de la delegación para pequeñas comunidades eclesiales están las siguientes. Primero, animar y formar los sacerdotes, los diáconos y los laicos para asumir los mencionados sistemas de evangelización. 2. Ayudar a discernir, iniciar o consolidar el proceso de pequeñas comunidades en las parroquias. 3. Velar porque se dé una sólida espiritualidad, una recta doctrina y un real compromiso apostólico en los miembros de las pequeñas comunidades. 4. Promover respetando las particularidades de cada sistema, la unidad y la inserción eclesial de las pequeñas comunidades en la arquidiócesis. 5. Cuidar y orientar la interacción del proyecto de pequeñas comunidades en el área de comunión eclesial dentro de la arquidiócesis y en la relación con otras diócesis. La creación de esta nueva delegación nos debe mostrar el buen trabajo que hasta ahora hemos hecho y la necesidad de empeñarnos todavía más en un proyecto que no es fácil, que exige recomenzarlo cada día y que, según el parecer de muchos, marcará el futuro del cristianismo. Este, en verdad, dependerá en buena parte de la presencia y el vigor de pequeñas comunidades de creyentes que, atraídos por Jesús, se reúnan en torno a su evangelio para experimentar y mostrar la fuerza que tiene para transformar la vida y el mundo. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por sus palabras y por ser el pastor que guía esta iglesia particular de Medellín. Vamos entonces a comenzar este programa con un invitado que yo sé que les va a encantar, un invitado muy importante y que además viene a acompañarnos esta semana de Al Día con la Iglesia Radio por algo muy especial, y es que celebramos 8 años de su ordenación episcopal el próximo 25 de febrero. Estamos muy felices, así que le damos la bienvenida a Monseñor Mauricio Vélez. Valentina, Eni y Eric, un saludo cordial, fraterno. Me alegra mucho que tengamos este programa sobre la esperanza, porque lo necesitamos todos, no solo en el país Colombia, sino en el mundo entero. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia Universal, y con la Iglesia Universal hablamos de la persona de Jesucristo, tenemos las virtudes teologales que para nosotros son un regalo maravilloso: la fe, la esperanza y la caridad. Y fíjense que entre la fe y la caridad está como el punto medio de equilibrio la esperanza. Quiero abrirme a la fe, necesito esperanza. Quiero hacer obras de caridad, necesito esperanza. La esperanza es el punto de equilibrio en ese movimiento dinámico entre la fe y la caridad. Y qué bueno llegar hoy al programa Al Día con la Iglesia Radio para que juntos edifiquemos el pensamiento, para que juntos salgamos de esos nudos en los cuales nos encontramos, y ciertamente tenemos una deuda con la gente, y es cómo forjar esperanza ante un panorama donde hay dolor, donde hay secuestro, donde hay migrantes, donde la gente ha tenido que dejar sus casas, como lo miramos en Tibú, Catatumbo, etcétera, etcétera. Y aquí la esperanza tiene que marcar diferencia. Comenzamos entonces este programa con esta gran introducción, porque hoy vamos a hablar sobre este tema que se nos ha hecho muy común en este año y que también lo venimos hablando desde años anteriores, cuando fue presentado este año jubilar, un año que pretende responderle a una realidad del mundo muy desesperanzadora, pero que la Iglesia se para y dice: vamos a hacer luz, vamos a hacer esperanza. Es por eso entonces que vamos a conversar aquí. Les agradecemos a ustedes que se queden hasta el final. Recuerden que si por algún motivo no pueden, este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín. Eni y Monseñor, entonces tenemos aquí el tema de esperanza, pero también surge como un resultado del año de oración que tuvimos en el 2024. El Papa Francisco tiene un conocimiento del mundo. La razón
el mundo lo visita, a través de cardenales, a través de obispos, a través de mandatarios, a través de la gente del común del pueblo, a través de los peregrinos, tantas personas, a través del correo, a través de la tecnología, le van mostrando los sufrimientos, las penas, los dolores. Y esto llevó a que el Papa nos regalara, como suele darse cada 25 años, el jubileo de la esperanza, spes non confundi, que la esperanza no nos defraude. Pero fue muy interesante como antesala al jubileo nos puso el año de oración, no el año de la oración. El Papa ya no necesita que le definamos la oración. El Papa no necesita que le digamos cuántas clases de oración acompaña la vida de un cristiano. El Papa necesita que cada uno de nosotros sea persona de oración, que la oración fluya en cada uno de nosotros, porque considero es la base para la esperanza, es la base para el jubileo, y poniéndonos en oración, ciertamente nos está llamando con ello a la unidad, a la comunión. Paralelo al año de oración estaba el jubileo, estaba también el sínodo de la sinodalidad, estaba la peregrinación del Papa a distintos países. Es decir, Pedro le está diciendo al mundo, miren, estamos llamados a la unidad, sínodo de la sinodalidad. Estamos llamados a la comunión con Dios, la oración, y estamos llamados a abrirnos a un mundo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, la esperanza. Definitivamente el Papa ha sido intuitivo, diciéndonos hoy el mundo necesita unidad, oración y esperanza, y a esto le tenemos que apuntar. Leía justamente hace un rato algunas de las palabras que ha escrito el Papa Francisco sobre la esperanza y me llama particularmente la atención que él la define como la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. De hecho, entre la relación entre esperanza, fe y caridad, él la nombra muy particularmente como la más pequeña de las hermanas, pero la que las lleva a ambas de la mano y la que las dirige. Entonces me parece que definitivamente la esperanza, como él mismo lo dice, tiene rostro, y eso nos tiene que llevar también a una reflexión profunda. La esperanza tiene rostro y es Jesús, y no es un algo. Qué bonito eso de entender a la esperanza como no algo, sino alguien, y ese alguien es Jesucristo. El señor arzobispo en el editorial número 902 decía que la esperanza cambia la vida, y ciertamente es verdad. Es que una esperanza se cimienta en Cristo, la esperanza está en Dios. Cuando yo veo situaciones anómalas y veo cómo la gente batalla, lucha, así se le desmorona el mundo ante sus ojos, uno ve la gente hablando de esperanza, hablando de levantarse, hablando de voy a dar un nuevo paso en mi vida, voy a rehacer las cosas. En mi interior yo me digo, eso es el fruto de una buena evangelización. Porque el Papa bien lo define, es muy pequeña, porque es que la esperanza es la hermana de todo, está en todo, está en todo. Y donde no está la esperanza hay caos. Donde no hay esperanza las cosas sucumben. Pero venga, aventurémonos en algo sencillo y lo haré brevemente. La oración es un hablar con Dios. La fe es esa fuerza espiritual que cada persona tiene en su corazón. La esperanza es la dinámica del amor que se refleja no solo en mi interior, sino también en los demás. Y cuando hablo de esa fuerza interior, de ese amor maravilloso que contiene mi vida, que contiene mi corazón, la esperanza siempre tiene algo que llevar al hombre a hacer. Porque es que la esperanza, lo bonito de la esperanza es que no se ancla en el pasado. La esperanza nunca es pasado. La esperanza es siempre ese pie firme en el hoy, pero siempre mostrándome el horizonte. Entonces, la esperanza a lo que me lleva es a entender, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Y la gente de a pie
lo dice en el argot popular, en el refranero popular. La esperanza es lo último que se pierde, y tienen toda la razón. A un hombre le quitan la esperanza, le quitaron el hálito de la vida. A una persona le quitan la esperanza y le quitan el sentido de la existencia. A una persona le quitan la esperanza y le quitan la lectura del hoy. A una persona le quitan la esperanza y le quitan la manera de observar el mundo, siempre con una lectura dinámica de optimismo, de gratitud, de fuerza, de vida, de lucidez. Es que la esperanza definitivamente nos ubica en la cima de la montaña para poder mirar el horizonte siempre con creatividad. Me parece hermosa esa última palabra, creatividad, porque sí siento que la esperanza también viene de nuestro poder creador dado por Dios, y que todos los días tenemos la oportunidad precisamente de crear nuevas las cosas gracias a la gracia, valga la redundancia. Y a colación del editorial que nos regalaba Monseñor Ricardo la semana anterior, ahí refuerza mucho esa esperanza que no viene de cosas del mundo, sino de una certeza profunda en el corazón de un Dios que sabe estar, que ha sabido estar con los signos de los tiempos, que nos ha mostrado, y como nos decía Eni, nos ha personificado en Jesús la esperanza. Y yo creo que eso va dando como un horizonte hacia las cosas, y es por eso que un cristiano no se entiende sin esperanza. Y a veces debemos acudirnos, porque sí es cierto que a veces se nos va, y a veces el mundo presenta un montón de situaciones que nos aleja un poco de esa visión esperanzadora, pero que este año tiene un propósito fundamental. Y con esto también el tema de la unión, porque sí siento que la esperanza, si bien se cultiva de manera personal, pues la comunión eclesial, la comunión con los otros, ser iglesia, pues también apunta a eso. Y por eso este también componente de que sea un año jubilar que nos propone un encuentro como iglesia. Y Valentina, uno pudiera decirle a la gente, se puede pensar al hombre sin esperanza, y de hecho existe. Pero ¿qué lleva a que una persona pierda la esperanza? Lo primero, cuando la persona entra en un desencanto de sí mismo y de la vida. El desencanto es un cáncer que se roba las ilusiones. Una persona se desencanta y uno dice, Dios mío, ¿esto para dónde va? El desencanto es el pesimismo que entra en la existencia del hombre, en el pensamiento del hombre. Y hay gente que se desencanta muy fácil. Entonces, cuando una persona se desencanta, viene con un segundo punto, que es un cáncer también para la esperanza, la desilusión. Porque es que entre el desencanto es que ya nada me llama la atención, la desilusión es que ya nada me mueve. Entonces, cuando yo ya dejo y tiro la toalla y digo, ya no vale la pena amar, ¿para qué amar? ¿Para qué estar con el otro? ¿Para qué sentirle al otro como su espíritu o su sueño de la vida? Si no me interesa, me cierro a la escucha, me cierro a compartir experiencias, me cierro a la motivación del otro. Entonces, cuando empieza uno, tercer punto, a caer en el desierto de la incertidumbre. Entonces, eso también es un cáncer para la esperanza. Y es que hay gente que empieza a llenarse de miedos, y esa incertidumbre lo lleva a decir, no vale la pena seguir batallando. La incertidumbre empieza como a decir, ¿para qué voy a abrir esta puerta si no quiero encontrar nada? Es cuando una persona ante la incertidumbre empieza a tomar unas decisiones equivocadas. Por ejemplo, el aborto es ausencia de esperanza. Por ejemplo, la eutanasia es la pérdida de la esperanza, porque empiezo yo simplemente a dudar de Dios, a darle la espalda a Dios. En vez de mirar hacia la luz, miro la oscuridad. En vez de mirar a lo trascendental, miro a lo terreno. En vez de mirar a esa luz maravillosa que irradia amor, que se desprende de lo divino, empiezo a mirar hacia mis miedos, mis angustias, mis rabias, mis enojos, mis odios, y de ahí no sale nada bueno. Y por eso ahí viene el cuarto punto que mata la esperanza, el resentimiento. Una persona resentida sufre mucho, sufre demasiado,
porque una persona resentida nada le sirve. Así las otras personas le presenten 5 sobre 5, siempre va a estar mirando el 1 o el 0. Nunca ven las cosas buenas. Y en ese orden, ese resentimiento sí que nos hace daño. Y el punto del resentimiento lo da la inmadurez. Y la inmadurez, obviamente, cuando una persona empieza con ese resentimiento a dividir el corazón, a dividir el pensamiento, llegamos al quinto elemento que se roba la esperanza. Y es cuando yo dejo de creer en Dios para creer en lo mío. Jeremías lo dijo en estos días en la lectura de la misa: maldito aquel que pone la confianza en el hombre. Es que ahí es donde uno mata la esperanza. Cuando yo pongo la esperanza en el hombre, lo que hago es que me meto en un desierto sin necesidad. Entonces, ¿qué es lo bonito de la esperanza? Que la esperanza siempre tiene una llave, y esa llave, la puerta que abre, siempre se llama oportunidad. El corazón que abre lo llama oportunidad. La mente que abre la llama oportunidad. La idea que abre la llama oportunidad. El sueño que abre lo llama oportunidad. La esperanza es un cúmulo de oportunidades que se desprenden siempre de aquel que lo hizo todo perfecto. Uno se queda como Sí. sin palabras, pero qué manera tan bella de imaginarlo, además, Impresionante. porque siento que cuando logramos poner en imágenes las cosas, Exacto. cobra mucho sentido, y es eso, y la desesperanza viene de muchas maneras. Ahorita cuando Monseñor expresaba varios ejemplos, yo podía pensar en personas Claro. que para mí reflejan la desesperanza. Ujú. Pero que ahí es donde está el corazón de Jesús, ahí es donde hay que llegar a esperanzar, y que incluso también atraviesa nuestra propia vida. Lo escuchaba, Monseñor, qué pena, Valentina lo podrá decir. El encuentro pasado en este mismo programa hablábamos sobre la caridad, y yo escuchaba a Monseñor y pensaba mucho en lo que hablábamos en el programa anterior. La capacidad la necesidad de las personas que están en diferentes situaciones complejas en su vida, llámese pobreza, llámese situación de calle, en fin. El Padre nos decía eso, nos decía como la ausencia ni siquiera es lo material, la ausencia es Dios que falta en ese corazón, porque si Dios falta en ese corazón, falta la esperanza, faltan las ganas de vivir, falta esa motivación para hacer algo diferente con la vida. Entonces eso me lleva a pensar mucho. Alguna vez me preguntaron si yo pudiese definir a Dios en una palabra, ¿en qué palabra lo definiría? Y mi palabra siempre ha sido esperanza, y me lleva precisamente a pensar que si Dios falta en el corazón, falta todo, porque la motivación, como la gasolina, yo lo llamo así, como que la gasolina de la vida se acaba. Y si se acaba la gasolina en un vehículo, el vehículo no anda, es imposible. Entonces pasa lo mismo con el ser humano. Y de hecho, Eni, la esperanza tiene un reto grande, porque si a mí me dicen, defíname a Dios en una palabra, esperanza, totalmente de acuerdo. Pero la esperanza nos plantea retos. Y por ejemplo, el primer reto de la esperanza es que yo no puedo ser eco de la maldad. Yo no puedo ser un eco de la maldad. La esperanza nunca se asocia con la maldad. La esperanza nunca se asocia con aquello que destruye al hombre, destruye los ideales de una persona, destruye el mañana de un ser humano. La esperanza siempre nos está diciendo, venga, usted no puede ser un eco de la maldad. Lo segundo, la esperanza tiene como reto que no mata sueños. Uno no puede matar los sueños del otro. Yo no puedo ser un criminal de las ideas del otro, de los ideales del otro, simplemente por yo sentirme más o por yo alcanzar lo que el otro no alcanzó o por yo estar por encima de los demás. Y lo más maravilloso de todo es que la esperanza es totalmente antagónica al egoísmo. Una persona con esperanza nunca es egoísta, nunca. Entonces, cuando una persona empieza a hablar negativamente de los demás, a escribir negativamente de los demás, a opacar el nombre de los demás, a apagar la luz del otro para yo poder alumbrar. Yo le digo, hermano, aliméntese de Dios y llénese de esperanza, porque Dios es esperanza. Monseñor, quiero que retomemos esos 5 punticos que usted nos dijo sobre
la desesperanza, porque siento, o por lo menos lo pensé en clave de esto, y es que nos puede servir para hacer un buen examen de conciencia. En este año que se nos plantea esa reconciliación con Dios, hay también un reto valioso en revisar esa relación, y los exámenes de conciencia nos encaminan mucho hacia eso. Qué bueno hacerlo preguntándonos en clave de estas 5 cosas que nos llevan a la desesperanza, que nos demuestran estar o sentirnos con ausencia de Dios, para que le encontremos a ese lugar. Pues entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Esperanza, y la esperanza es Dios, pero entonces, ¿cómo le vamos a poner? Y le cuento, ahora que estuve en Washington, fui al Museo Espacial. En el Museo Espacial es fenomenal. Lo primero, pues me llamó la atención que allá hay museos hermosos, magníficos, grandes, bien cuidados, y todo es gratis. Allá no cobran un museo. Y uno dice, qué maravilla. Tanto que uno dice, vale la pena ir solo a visitar museos. Pues entré al Museo Espacial. Pero allá me llamó la atención en uno de los viajes, en una cápsula donde hubo un error de cálculo, y estaban los 2 tripulantes en la cápsula. Ahí estaba la cápsula en ese museo, y cuentan ahí la historia. Por error de cálculos, ellos en el espacio, el equipo de ingenieros en tierra, en la NASA, y el problema, estaban sentenciados a morir porque se les iba a acabar el oxígeno, y en todos había desesperanza, nada que hacer. Pero resulta que un ingeniero pidió, el líder, el capitán en tierra, le dijo, pónganme en una mesa todo lo que hay allá arriba, lo que ellos tienen, pónganmelo todo, que no se pierda un solo detalle. Rehicieron en una mesa de laboratorio todo lo que había ya como elemento, la cápsula, que contenía la cápsula, el uniforme de ellos, la alimentación, todo con precisión. Y empezó a decir, deséchenme esto. Y empezó a ganar segunditos de oxígeno. Vamos a quitar esto, apaguen tata. Y desde tierra empezaron a trabajar aquí lo que había ya, y los fueron llevando paso a paso. La desesperanza se movía por la mesa como si estuviera jugando con todos los pensamientos y las ilusiones. Es decir, la palabra más sencilla es, despidámonos y dejémoslos morir. Pero no, batallaron, y llevaron al límite la situación de ellos, y salvaron esas 2 vidas. Porque hubo uno que tuvo esperanza. Por eso yo digo, mire, si alguna cosa mata la esperanza, es cuando yo digo que me desencanto, cuando yo digo, ¿para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a gastarle tiempo a esto? Cuando a mí me llega la desilusión, no, dejémoslos morir, ya pongámosle musiquita, o que se despidan de la familia. Siempre el que no tiene esperanza nos lleva al límite, pero para no generar una puerta de luz, sino por el contrario, ya la batalla está perdida, comer y después morir. Es lo de Eliseo con la viuda de Sarepta. Pues hago el pan para mí, para mis hijos, y después morir. Y él le dijo, no, un momentico, es que Dios existe, hágame eso a mí. Y no se le vació ni la jofaina ni la bolsa. Y el pan llegó a la casa. Esa es la esperanza. El mundo no necesita gente que se desencante. El mundo no necesita gente que se desilusione. El mundo no necesita gente que se meta en el estadio de la incertidumbre. El mundo no necesita gente que se llene de resentimiento. En otras palabras, el mundo no necesita gente que pierda ese amor propio y esa confianza en Dios. Una persona resentida definitivamente se hace mucho daño. Y el desamor es el cáncer mayor de la esperanza. A mí siempre me ha parecido valioso pensar el pecado como el desamor, como que siempre siento que eso conecta mucho, porque es más fácil cuando reconocemos que no amamos lo suficiente, y en este caso entender el amor también como esa muestra, certeza de esperanza. Me parece
Precioso, Monseñor, y creo que con ese ejemplo del espacio que creo que nuestros oyentes, tanto como nosotros, logramos ponernos en ese lugar, porque a veces nuestra vida se ve así, nos queda muy poco oxígeno, pero entonces hay que buscar las opciones que hay que sacar para poder sostenernos, y de esa manera se va viendo la esperanza. Quiero que entonces vayamos entrando también a entender cómo se ve entonces la esperanza, cómo también hacerla nuestra cotidianidad, que la esperanza proviene también de una oración profunda, pero cómo se ve en actos esa esperanza. Ahí viene, Valentina, un punto, y es como la invitación en nuestro programa Al Día con la Iglesia en Radio. Vea, hay que hacerlo de la NASA. A mí me parece que eso es un taller que para todos nosotros es importante. Cuando alguien sienta que no vale la pena vivir, cuando alguien sienta que la desilusión se está apoderando de cada rincón, de cada espacio y de cada momento, haga una pausa, deténgase y ponga sobre la mesa usted con qué cuenta. Todos, sin excepción, siempre tenemos un algo, siempre. Dame un punto de apoyo y me moveré en el mundo. Y fíjense que esto nos lo enseña la física básica. Yo tengo que poner sobre la mesa con qué cuento. Que no cuento con nada. No, un momentico. Quíteme ese negativismo, quíteme esa depresión, quíteme esa fugia, quíteme ese sinsentido. No, un momentico. Usted siempre tiene a alguien. Y comience por Dios. Y comience por Dios, porque es que uno lo ve en muchas casas, el amigo que nunca falla. Eso hay que leerlo, creerlo y vivirlo. Hay que leerlo, creerlo y vivirlo. Entonces póngame sobre la mesa usted con qué cuenta. Y con lo mínimo que usted tenga, trabaje. Esto no hay de idealizar el mundo. El idealismo, cuando hay desesperanza, no sirve. Lo que sirve es poner los pies en la tierra. Entonces llega uno y dice, yo oro, porque la esperanza permea, la esperanza acompaña transversalmente la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el temor de Dios, la piedad, la fortaleza y el consejo. Míreme esos 7 dones y se los pongo en orden: sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, piedad, consejo y temor de Dios. La esperanza se mete en todos, en todos. Usted necesita reubicar su historia, su proyecto, su segundo, sabiduría. Usted necesita moverse en un mundo de espinas, entendimiento, sepa por dónde coge. Usted necesita abrir el panorama y no ahogarse en un vasito de agua, ciencia. Usted necesita batallar y buscar cómo salir adelante, fortaleza. Usted necesita desintoxicarte, piedad, póngale a todo esto el amor de Dios. Y usted necesita asirse, poner ese bastón para moverse con más seguridad. Ahí está el consejo, aprenda a recibir consejos y también délos. Y todo se hace por temor a Dios. Es que definitivamente la bitácora para uno moverse en el mundo se llama esperanza. La esperanza cambia la vida. Pero obviamente la esperanza no me llega por accidente, la esperanza no me llega por contaminación, la esperanza no me llega en un producto empacado al vacío por un supermercado, la esperanza no se compra en una farmacia, la esperanza no se adquiere en una plaza de mercado. La esperanza se construye en la convicción que yo tengo de Dios y de la vida. Es ahí donde yo construyo la esperanza, cuando yo tengo una convicción de Dios y de la vida. Y es por eso que yo le digo a la gente, no, por Dios, te vas a dejar robar la alegría por una persona. Te vas a dejar robar la alegría por alguien que coge el micrófono y aparece en las noticias todo el día. Te vas a dejar robar la alegría por alguien que lo ponen en primera página de un periódico. Por Dios, esto tiene que ser distinto. Yo a esto le tengo que meter la fuerza, porque es que a mí una persona mortal como yo, limitada como yo, pecadora como yo, no se me puede imponer ante la grandeza y lo maravilloso de la vida. Y Dios no nos quiere mediocres.
En ningún momento es que si Dios conforma un equipo de fútbol, saca a los mediocres. Y por eso él mismo lo dice, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poquito que tiene. Yo no me puedo vaciar de Dios, porque si yo me vacio de Dios, entonces ahí yo ya pierdo absolutamente todo. ¿Y qué es lo que necesito? Hombre, llénate de algo bueno, llénate de algo positivo, llénate de algo que valga la pena. Es que esto dura 15 minutos, párate en la puerta de un cementerio y preguntarle a alguno de ahí, ¿quién es el más rico en este cementerio? Ninguno, ninguno. Mostrame un entierro con trasteo a bordo, no te llevas nada y vas a perder la esperanza por cosas materiales o por personas. No, la esperanza se nutre de Dios, y Él nos quiere batalladores, gladiadores, luchadores, nos quiere vaquianos, nos quiere tenaces, nos quiere con la capacidad de levantar la mirada y mirar horizonte. No, pues yo estoy acá que no sé qué decir. Realmente me conecta mucho y me llega mucho al corazón. Ojalá todos los que nos están escuchando en algún momento, cuando necesiten un poquito, sacudir un poquito la vida, vuelvan a este programa. Ahí incluso estará. Nosotros, o sea, de verdad que es bien bello, porque me recuerda mucho también lo que leía del Papa Francisco, que decía que la esperanza no es un optimismo pasivo, sino que justamente es una batalla, o sea, es como, no es, exacto, es ponerse en acción. Y pasa mucho, o nos pasa mucho muchas veces a los cristianos, a quienes decimos creer, y es que esperamos muchas veces que el maná llueva del cielo, y como que estamos simplemente ahí esperando, como que esperando pasivamente que las cosas sucedan. Oye, Eni, y una cosa que es bien clara, óigame, hay veces me pongo a repasar la historia de santos, me encanta repasar la historia de santos. Y un pequeño paréntesis, les recomiendo, cada uno no pasen por este mundo sin tener su santo de devoción o su santo con el cual se identifique o su santo que a usted le guste y que sea para usted un referente en su vida. Y a Dios gracias, uno por YouTube o por Google encuentra lo que usted quiera y vaya a una librería y encuentra el libro del santo de su devoción. A mí me encanta en este tema de la esperanza, pues primero el santo de devoción por excelencia que tengo yo es San Francisco de Asís, pero en este tema de la esperanza es partiendo de la expresión del Papa Francisco que esto no es un ejercicio pasivo, esto es de la esperanza nos pide batallar la vida. El Papa del Padre Pío. El Papa Pío no. Uno. Okay. El Papa Pablo VI. Vea, esos hombres la batallaron. La tuvieron que luchar. Dura. Para mí, Pablo VI fue un mártir. Como papas, nos enseñaron qué es la esperanza. Porque esos hombres se levantaban y la luchaban y enfrentaban batallas, enfrentaban guerras, enfrentaban las críticas internas. Al mismo Papa Francisco también le pasa. Pero si vamos a un santo, también así como del común del pueblo, hombre, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, como bien Pío lo conocemos en la jerga popular. El Padre Pío le tocó duro. A ese hombre se le vino el mundo encima. Oiga, tenía estigmas y no eran suficientes para adquirir el respeto de la gente, de los suyos. Él tenía su geniecito y tenía su principal batalla, fue luchar contra su temperamento, que no era fácil. Lo visitaron del Vaticano para prohibirle cosas. Le impidieron contacto con la gente, le impidieron cumplir su ministerio y el hombre peleaba y batallaba y discutía, pero obedecía. Porque tenía algo muy claro, que si Dios lo estaba tocando, era Dios quien tenía que hacer la obra. Y si así el mundo se le viniera encima, los estigmas no se los inventó él. El que la gente lo buscara no fue dando promoción a Tiendo 2x1. El que estuviera en el referente del altar de la Eucaristía y la gente
sintiera la bendición, la intercesión y los milagros que se desprendían de su oración, de su intercesión. Él sabía, yo estoy con las cosas de Dios. Y eso lo llevó a ser tranquilo, perseverante, paciente, humilde, a pedir perdón muchas veces, porque una vez llegaron del Vaticano con una sentencia de prohibición fuerte y él les alegó, les discutió, les dijo las cosas, pan, pan, vino, vino, y se fue a su cuarto y oró, y oró. Y en su profundo recogimiento y en su profunda oración, horas después salió del cuarto y buscó a la delegación del Vaticano y les pidió perdón. Y cuando les pidió perdón, sintió que su corazón se sanaba. Porque la pedagogía del perdón siempre pasa por la esperanza. La pedagogía de la oración se inspira en la esperanza. La pedagogía de buscar al otro para resarcir un mal requiere de la esperanza. La manera de ver la vida en tónica de luz necesita de la esperanza, y el poder leer uno sensatamente su momento y saber si esto es de Dios o es del mundo es precisamente la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza genera ilusión, porque la esperanza genera encanto, porque la esperanza genera respeto, porque la esperanza genera unidad, porque la esperanza genera amor. Es que es el motor de todo, de todo. Una persona que tiene esperanza tiene con qué luchar la vida. Bueno, esa frase nos queda ahí profundamente. Una persona que tiene esperanza tiene con qué luchar la vida, y es porque agrupa todo eso que nos dice Monseñor y que nos invita constantemente a ir, no solamente siendo esperanza, sino también mostrando a quienes han sido esperanza. Hablar de los santos nos encanta. Este programa ha buscado en este año precisamente hablar sobre esos santos de esperanza, que yo creo que son todos, porque todos han sabido tener a Jesús como modelo, y ese modelo, que es la esperanza misma, pues es quien nos invita a que caminemos. En este caso, el Padre Pío nos inspira de una manera muy especial a esa oración y esa caridad puesta en ofrenda. Lo hablábamos también en unos programas anteriores sobre la enfermedad y cómo la enfermedad es precisamente una fuente de esperanza, quien lo creyera, porque de esa manera nosotros nos conectamos con ese Dios que nos hace fuertes. Quiero leer un pedacito del editorial de la semana pasada que nos regalaba Monseñor Ricardo, y es que para el cristiano la certeza de que un Dios personal abraza al universo, interviene en la historia y vela amorosamente por cada persona y la espera en su casa no es una simple teoría. Eso es lo que nos invita este programa también, a hablar sobre esa esperanza que no es una teoría, que no es simplemente un lema de un año distinto en la iglesia, es un lema inspirado por el Espíritu para responderle a este momento. Y miren, Eric, Eni y Valentina, si hay un motor que genera esperanza, perdónenme la palabra que voy a emplear, si hay una fábrica para la esperanza, es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Porque desde el momento en que empieza el canto inicial y me doy la bendición, le estoy diciendo todo este tiempo es de Dios. Es de Dios. Por eso uno tiene que quitar vicios de que uno va llevando a la Eucaristía. Lo primero, uno apaga ese celular o lo pone en modo avión. Porque como dice Carlo Acutis, la Eucaristía es la autopista que me lleva al cielo, voy a arrancar. Y uno no puede tener distractores. Y así como cuando nos montamos en un avión, la tripulación cuando dicen chequeo cruzado y apaguen sus celulares, pues hombre, la Eucaristía también nos pide eso. Y en el momento en que yo me concentro, que es el tiempo de Dios, empiezo a tener ese motor inspirador que está puesto para traer esperanza a mi vida. No hay un texto bíblico en la lectura de las misas del día a día que no genere esperanza. Porque es que Dios es portador de esperanza, Dios es esperanza. Y como Dios es amor, Dios es esperanza, Dios es vida, Dios no se queda con eso en sí y para sí.
Lo bonito de Dios que todo nos lo regala, nos lo entrega, nos lo pone. Miren el relato del Génesis cuando pone a Adán al frente de la creación. Y Adán se sentía solo y lo entretuvo. Le dijo, póngale nombre a los animales. Es que Dios es un pedagogo de aquí a peque. Y le dijo, vaya, dele nombre a esto, no, mire ese árbol, mire aquello, mire, póngale nombre a todo. Y el hombre se entretuvo, pero se sentía solo. Se sentía solo. Y le expresó a Dios esa soledad. Y Dios lo adormece y de ahí saca esa costillita que se llama Eva. La esperanza, si bien tiene como motor inspirador la Eucaristía, porque la esperanza se alimenta de Dios, la esperanza se dinamiza, la esperanza se vivifica en el trato también con el otro. Miren, aquí ojalá tengamos esto en el corazón. Si usted tiene una persona tóxica, que cada vez que se encuentra con esa persona la está llevando a un resentimiento, la está llevando a un odio, a un malestar. Hombre, usted ahí dé un paso al costado y sacuda el polvo de sus sandalias, porque es que la vida bien dura para yo buscar a quien me atormente. La vida bien dura para que alguien se me robe la esperanza. La vida bien cortica para yo recargarme siempre del oscuro y no de lo que es propio de Dios. Estamos mal. Vaya usted a su Eucaristía, escuche la palabra, comparta esa mesa, siéntese en ese puesto que dejó libre Judas. Reciba el pan del Señor y haga esa oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Ahí está la esperanza. Ustedes me ponen, ¿qué es la esperanza? Es la sumatoria de la paz y del amor. Ahí nos queda, pues, vamos avanzando en este programa que yo creo que no queremos que se nos acabe porque nos ha permitido conectarnos con una realidad muy bella. Tenemos varios puntos de partida entonces, la Eucaristía, la oración, el encuentro personal con Dios, cómo se ve en fruto, en la caridad, en cómo nos relacionamos con el otro, cómo llevamos la esperanza que nos habita, porque nos habita Dios a los demás. El Padre Pío decía, una de sus frases muy célebres es, reza, ten fe y no te preocupes. No te preocupes. Y es, qué reto grande, pero justo tiene todo que ver con lo que hemos hablado hoy, Valentina, Monseñor y las personas que nos escuchan. Es orar, es abandonarnos en Él y soltar. Y la dinámica de la vida la pusieron las virtudes teologales. A mí me impacta siempre en la tabla periódica. Y lo digo en varias homilías cuando estoy con los jóvenes. Muchachos, ¿habrá algo más laico que una tabla periódica? Una tabla periódica no tiene nada de Dios, eso lo hicieron científicos. Pero por allá hay un elemento que se llama hierro. Ustedes saben con qué letras describen el hierro y todos me miran como, díganos, pastelenos, y yo listo, se lo voy a decir, con Fe. Imagínense una tabla periódica que nada tiene de Dios, y nos está diciendo que la fe es puro hierro, que el hierro es pura fe, y todavía no entendemos. Y fuera de eso, la caridad es la capacidad que tiene el hombre de darle sentido a la vida de los demás y a mi propia vida. Entonces, si la esperanza está ahí en el medio y me dice, póngale a la vida hierro, póngale a la vida firmeza, póngale a la vida solidez y ábrase a la caridad, me está diciendo, mire, yo no estoy en este mundo para mí mismo. Yo no estoy en este mundo solo para mi propia existencia. Yo estoy en este mundo para entender que yo me debo gastar por los demás. Es ahí donde está el valor de la esperanza. Los que tengan esperanza tienen una responsabilidad. Tengan en cuenta al otro, porque si yo le doy sentido a la vida del otro, no estoy lejos del reino de Dios. Con esto que les estoy diciendo, que la esperanza es el camino sólido de una persona creyente para llegar a la presencia de Dios. Nos queda entonces dejarle a nuestros oyentes ese reto de esperanza. Hemos mencionado muchos que yo creo que nos queda, pero hay un
reto que esta semana nos va a acompañar y que queremos que a nuestros oyentes en cualquier momento que escuche este programa se encuentre con ese reto, Monseñor, y que diga, voy a hacer esto porque esto me recarga de esperanza y me permite llevarle esperanza a otros. Qué rico. Y ojalá que siempre lo hagamos. Miren, familia, ya para concluirles, yo simplemente les quiero decir una cosa. La vida es muy bella. Es muy bella. Yo soy un enamorado de la vida. Yo digo que el día que me muera sé que voy a tener algo mucho más maravilloso en que esperar. Y nada más y nada menos que en Dios. En Eucaristía le digo a la gente que me levanten la mano quién se considera que es una persona feliz. No me levantan la mano muchos. Lamentablemente no me la levantan muchos. Cuando les hago la segunda pregunta, que me levanten la mano quién se siente orgulloso de su religión católica, todo el templo, a excepción de 1 o 2, pero casi que el 100%. Y cuando les hago la tercera pregunta, que me levanten la mano, ¿quién, si se muere el día de hoy, se va derechito para el cielo? No me levantan la mano 2. Y me la levantan tímidamente. Mire, la esperanza está puesta para cuando a mí me pregunten si yo me muero hoy, voy ante la presencia de Dios, es para yo levantar la mano. La esperanza siempre tiene como meta Dios, nunca lo olviden. La esperanza tiene como meta a Dios. Y a quien se le pierde Dios, se le pierde la esperanza. A quien se le pierde Dios, se le pierde el amor. A quien se le pierde Dios, se le pierde el respeto. A quien se le pierde Dios, se le pierde la comunión. A quien se le pierde Dios, se le pierde la creatividad. A quien se le pierde Dios, se le pierde la luz, se le pierde la vida. Ustedes se imaginan uno sin vida, sin amor, sin respeto, sin ilusiones, sin sueños. ¿Para qué vámonos? Entonces, a trabajarle a la esperanza, vale la pena. Y se me olvidaba decirle una cosa, y sabían que la esperanza, como no se adquiere en un producto, en un supermercado, ni en una plaza, sino que se le pide a Dios, es gratis. Es gratis. Es gratis. ¿Qué estás esperando? A llenarte de esperanza. Este programa nos ha dejado una esperanza profunda en el corazón, una certeza que a veces se nos olvida, y a usted, Monseñor, infinitas gracias por venir al día con la Iglesia Radio, porque aquí somos 3 sobre la mesa, Eric en el máster, nosotras 2, quienes nos llevamos un mensaje profundo en el corazón, pero son muchos de los oyentes que están afuera que estamos seguros también que volverán a estas palabras, como decía Eni. Monseñor, no queremos terminar este programa sin agradecerle por estos 8 años de trabajo pastoral incansable, de acompañar estos procesos de iglesia como obispo, y en este caso como obispo auxiliar. Yo tengo el honor de conocerlo desde mucho antes, y de verdad que es muy lindo ver cómo ese camino lo ha traído hasta acá. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a nuestros oyentes? Pues lo primero, una petición. Oren por mí. Pídanle sus oraciones a Dios, que me ayude a ser un obispo humilde, sabio y santo. Humilde, sabio y santo. Y lo segundo, con esta oración y la bendición les voy a decir todo. Señor, que la esperanza llegue a cada hogar, a cada persona, a cada corazón. Que la esperanza nos lleve a interactuar con aquellos que, creados a tu imagen y semejanza, nos llevan siempre a un mundo nuevo. Ayúdanos con esperanza a remar mar adentro, a no quedarnos en la orilla, a no quedarnos en nuestras zonas de confort, a entender que el mundo nos necesita, que las personas que están a nuestro alrededor nos requieren. Llénanos de esperanza para ser luz en medio de tantas personas que están afligidas, que tienen dolor, que tienen enfermedad, que tienen penurias. Y a todos revístenos siempre de esa luz maravillosa que se desprende solo de ti. Regálanos esperanza y ayúdanos a cambiar nuestra vida para que todo tenga sentido. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Monseñor. Gracias, Eni, por acompañarnos en este programa. A ustedes por escucharnos siempre. Recuerden que este programa está en Arquidiócesis de Medellín en YouTube, que pueden encontrar toda la información de la Arquidiócesis en Instagram, ARQ Medellín 1. Monseñor, infinitas gracias. Muchos éxitos y bendiciones.
Muchas gracias a Eric también en el máster. Recuerden que este programa lo realizamos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. A ustedes bendiciones.